Buen día, nosotros somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia del curso de Físico-Química. En esta oportunidad vamos a determinar el calor de neutralización del ácido clorhídrico con hidróxido de sodio. Para empezar vamos a definir lo que es el calor de neutralización, que es el calor producido cuando un equivalente gramo de ácido es neutralizado por una base. Este tiene un valor aproximadamente constante en la neutralización de un ácido fuerte con una base fuerte, ya que en esta reacción se obtiene como producto un mol de agua. En cada una de las reacciones anteriores se obtiene 13.7 kilocalorías teóricamente. La neutralización de los ácidos y bases fuertes es sustancialmente el único cambio responsable para el efecto térmico observado. La constante de la entropía de neutralización no se mantiene para ácidos y bases débiles, siendo este valor mucho menor, ya que la formación del agua a partir de sus iones no es el único proceso químico que sucede, ya que también ocurre la ionización de los sólidos débiles, proceso que utilizan para prever energía. Para los materiales, previamente se aforaron tanto el ácido clorhídrico como el hidróxido de sodio, pipeteando el ácido clorhídrico con esta pipeta volumétrica y su bulbo, y ambos fueron aforados con agua destilada. Posteriormente se necesitan dos balones aforados de 200 mililitros, uno para cada solución. Ambas soluciones van a estar a una concentración de 0.5 normal. Se utilizará un cronómetro. Se utilizará un termómetro convencional el cual va a formar como calorímetro durante el experimento. Se va a utilizar un termómetro a más de 300 grados Celsius junto con su corcho. Y posteriormente se utilizará un beaker de 250 mililitros, una trípode y una pinza universal. Para iniciar con el procedimiento experimental, primero depositamos los 200 mililitros de NaOH en un beaker y los 200 mililitros de HCl en el calorímetro. Estas dos soluciones se deben dejar en reposo para que la temperatura se estabilice por 10 minutos. Ya que pasaron los 10 minutos y la temperatura se estabilizó, procedemos a la medición de la misma en la solución de NaOH y en la de HCl por 5 minutos cada medio minuto. Debemos de anotar cada medio minuto la temperatura que se observa. Las temperaturas obtenidas son las temperaturas que serán utilizadas como temperaturas iniciales para proceder a realizar los cálculos del calor de la reacción. Ahora procedemos a realizar la mezcla del HCl con el NaOH en el calorímetro. Se toma la temperatura
temperatura inicial y por 5 minutos. Por medio minuto también se está tomando la temperatura obtenida hasta que la temperatura llegue a un equilibrio. Las mediciones de temperatura se tratan de hacer lo más rápido posible para evitar las pérdidas de calor. Cuando la temperatura se encuentra estable, pues procedemos ya a realizar los cálculos. La última temperatura obtenida se toma como la temperatura final de la muestra. Bueno, y ahora el cálculo de la capacidad calorífica del calorímetro convencional que estuvimos usando en el laboratorio para el experimento. Empezando con la primera ley de la termodinámica, decimos que la energía se conserva. Entonces, gracias a esto podemos decir que el calor ganado por sistema es igual al calor cedido por sistema. Antes, sabiendo que calor se define como masa por el calor específico por el cambio de la temperatura, y la capacidad calorífica se define como masa por el calor específico. Con esto podemos igualar acá. Entonces, en el experimento para calibrar el calorímetro usamos 223 mililitros de agua fría y 223 mililitros de agua caliente. Entonces, el calor ganado va a ser por parte del agua fría y por parte del calorímetro. El calor cedido va a ser por parte del agua caliente. Entonces, ponemos en el agua la ecuación el calor ganado por el agua fría. Entonces, ponemos masa del agua fría por el calor específico del agua fría por el cambio en la temperatura del agua fría, más el calor que se ganó por el calorímetro. Entonces ponemos masa de calorímetro por el calor específico del calorímetro por el cambio de la temperatura del calorímetro, y el calor cedido fue parte del agua caliente que tenemos acá. Entonces es masa del agua caliente por el calor específico del agua caliente por el cambio de temperatura del agua caliente. Como este fue un calor cedido, este se dio energía, entonces este está perdiendo energía, por eso va a signo menos acá. Entonces, como antes había dicho que capacidad calorífica se definía como masa por calor específico, para encontrar la capacidad calorífica del calorímetro podemos agregar esto como capacidad calorífica. Con esto, ya teniéndolo así, podemos liberar esto para tener la capacidad calorífica, despejar esto. Entonces tenemos capacidad calorífica del calorímetro va a ser igual a masa, calor específico y cambio de temperatura del agua caliente. Menos, despejando acá, quedaría menos la masa del agua fría
por el calor específico del agua fría, por el cambio de temperatura del agua fría. Y para despejar totalmente esto, quería partir el cambio de temperatura del calorímetro. Sustituyendo la capacidad calorífica de la que despejamos acá, tenemos la capacidad calorífica del calorímetro es igual a menos la masa del agua caliente, que son 223 mililitros, y con la densidad convertimos a gramos, que son 223 gramos, por el calor específico, que son 4.18 joules grado Celsius, por el cambio de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial, que tenemos 52 menos 84 grados Celsius, menos la masa del agua fría, que es 223 gramos, ya que es una equivalencia, por el calor específico, que es 4.18 gramos Celsius, y por el cambio de temperatura en el agua fría, que es la temperatura final de 52 menos 24 grados Celsius. Todo esto dividido en el cambio de temperatura del calorímetro, que es el calorímetro se mostraba una temperatura equivalente a la del agua fría, porque en esta estaba contenido. Estos son 52 menos 24 grados Celsius. Operando esto, obtenemos que la capacidad calorífica es de 133.16 joules por grado Celsius. Ahora, para concluir, vamos a determinar el cálculo del calor de neutralización, y con esto lo vamos a hacer con la siguiente fórmula. El calor de la reacción es igual a la masa del ácido clorhídrico por el calor específico del ácido clorhídrico por el cambio de temperatura, más la masa de hidróxido de sodio por el calor específico de hidróxido de sodio por el cambio de temperatura, más la capacidad calorífica del calorímetro por el cambio de temperatura. Ahora vamos a sustituir los datos dentro de la fórmula. Tenemos el calor de reacción es igual a la masa del ácido clorhídrico, que es de 236 gramos, por el calor específico, que es igual al del agua, porque el ácido clorhídrico está diluido en agua, y sería 4.18 joules por el cambio de temperatura, que es de 40 menos 4 grados Celsius, más la masa de hidróxido de sodio, que es de 426 gramos, por el calor específico, que también es de 4.18 por el cambio de temperatura, que es de 40 menos 24 grados Celsius, más la capacidad calorífica del calorímetro, que ya la habíamos en el paso anterior la determinamos, que es de 133.16 joules sobre grados Celsius por el cambio de temperatura, que es de 40 menos 24. Entonces, el calor de la reacción es igual a 46.51.2 joules por 4.18 joules es igual a 1 caloría, y 1000 calorías es igual a 1 kilocaloría, y eso es igual a 11.01
kilocalorías. Lo pasamos a kilocalorías para poder comparar con el dato teórico. Entonces el dato teórico es igual a 13.7 kilocalorías. Entonces el valor experimental es menor porque puede ser debido a la pérdida durante el proceso o puede ser porque el sistema que se utilizó como era experimental no era totalmente adiabático. Entonces, muchas gracias por ponernos atención.